Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento del día que estés viendo este video. Y en esta ocasión me toca compartir la reflexión del día de hoy. Y tal vez el tema, el título, tiene que ver con preguntas y respuestas también, ¿no? Porque toda pregunta espera su respuesta. Toda pregunta es como el inicio de una inquietud, de una duda, pero tiene que concluir, ¿no? Y cerrar ese ciclo de la respuesta, de la respuesta. Yo creo que el propósito de la pregunta es ser respondida. Así que todo surgió porque tengo un hijo, el más chico, que se llama Conan, que tiene 6 años, y empezó con la etapa de las preguntas, y muchas preguntas. ¿Y por papi? ¿Y por qué esto? Papi, ¿y por qué lo otro? Papi, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Papi, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Tanta pregunta. Y no trata de responderles, no, que por un lado está, él es chiquito, ¿no? Recién está en primer grado, el año pasado estuvo en jardín de infantes, tiene 6 años. Entonces las respuestas son acorde a su edad, en la etapa que está pasando, ¿no? De crecimiento, de madurez. Entonces son bastante simples las preguntas, perdón, las respuestas. Las preguntas son a veces medias complicadas que hace, que formula, pero las respuestas trata de uno contestarlas de forma simple, sencilla, para que la pueda captar y entender, ¿no? No así tal vez con el hermano mayor, que ya tiene 11 años, que está terminando la primaria, va a estar en secundaria, y cuando viene, se acerca con alguna duda, alguna pregunta, la respuesta es un poquito más compleja, más detallada, ¿no? Más completa, acorde también a su edad, ¿no? Con un entendimiento más desarrollado, más crecido. Eh, y bueno, también en la vida que llevamos con el Señor, yo creo que estamos atravesados de principio a fin, o no solo con el Señor, sino en la vida misma, en la esencia de la humanidad. eh, Viene con muchas preguntas, cargada de muchas preguntas, ¿no? De muchas dudas, de curiosidad, del porqué de las cosas, del cómo funcionan, de qué sentido tiene, el sentido de la vida. Ya nos ponemos medio filosóficos, justamente la filosofía, los filósofos, se trata de eso, ¿no? Encontrar a través de esas preguntas las respuestas, y es el trabajo ese de pensar, de investigar. Por ahí va esa rama. Pero podemos ver en la Biblia también, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, preguntas. En toda la Biblia está llena, plagada de preguntas, porque la Biblia no es nada más ni nada menos que la historia de Dios, y la historia de Dios con el hombre, ¿no? Y la historia del hombre con Dios. Y se ve que hay algo fuerte, hay algo profundo cuando nos entramos en estos tiempos, en estos planteamientos, que yo creo que tiene un propósito Dios justamente para la respuesta. Y podemos verlo, ¿no? Desde Adán y Eva, desde el mismo Dios paseándose por el Edén, preguntándole, también ellos haciendo preguntas, respondiendo. Sabemos la historia a grandes rasgos. No sé, Moisés también preguntando, muchísimo preguntando, con muchas dudas de lo que le había encomendado el Señor. Después Josué, Job mismo, de lo que le había pasado, y preguntas, y pensar, preguntar y dudas. ¿Quién más? No sé, Esther, Ruth, David, los profetas, Ezequiel, Isaías. Isaías justo al revés, el Señor preguntando, no, ¿quién irá? Y él respondiendo, Isaías inspirado, yo creo, por el Espíritu mismo de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los mismos discípulos, el Señor enseñando a través de las parábolas, de bajarlo
todo el lenguaje, tal vez que era muy religioso y que pocos entendían, lo bajó a un lenguaje más cotidiano, de situaciones más cotidianas, de trabajo, ¿no? Del día a día, de personas, y trayendo enseñanzas del reino de Dios, ¿no? Para que sean sencillas, para que la gente la pueda captar y recibir. Y aún así mismo los discípulos preguntando, ¿qué quisiste decir, Señor, con esto? Y a veces Jesús, medio ofuscado, decía, pero no entendieron. Así que ahí les explico de vuelta. Pero con intención, obviamente, siempre en amor y siempre en querer ese deseo del Señor de que recibamos el reino de Dios, ¿no? Lo recibamos, lo podamos entender cada día más. Y siempre Él incansable enseñándonos. Y nosotros nos encontramos hoy, muchos años después, pero creo que con los mismos conflictos, medios conflictuados, con dudas, con inseguridades, con miedos, con preguntas, y muchas, de todo tipo. Los más chicos con preguntas y dudas, con curiosidades, tal vez como mi nene más chico, los más o menos adolescentes con otros cuestionamientos, otras dudas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me pasa? Ya un poquito centrado en ello de por qué me pasa, por qué. Y bueno, de grande también, ¿no? Esto, Señor, y hasta con el Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Para qué? No lo entiendo. ¿Qué será? Situaciones malas, a veces situaciones difíciles, a veces situaciones buenas también. ¿Y esto, Señor, por qué? ¿Para qué? Pareciera ser que siempre nos va a quedar una duda, siempre nos va a quedar una pregunta, grandes preguntas en lo profundo de nuestro corazón. Y yo creo que tienen un propósito. Si estás atravesando por seguramente algo que te rodea de tu realidad diaria, que viene con una pregunta de ¿por qué? ¿Para qué? ¿O qué pasó? ¿O cómo es que esto se desató? No sé, ahí sabrás cada uno en lo que te esté rodeando, lo que esté pasando, en esta etapa, como decíamos, ¿no? En esta etapa de la vida, en esta etapa de crecimiento en Dios. Pero tiene este propósito, tiene el propósito de la respuesta. Y quería ir a la palabra, a la Biblia, y encontramos en Lucas, primero que en Lucas capítulo 2, bueno, y después vamos a ir a Lucas capítulo 20, pero primero en Lucas capítulo 2, especialmente en la parte final, no desde el 41, por ahí específicamente hasta el 47, lo parafraseo y lo resumimos, que era cuando Jesús era chico, era un niño de 12 años, y José y María tenían la costumbre de celebrar las Pascuas en Jerusalén, así que dice que subieron hacia allá y varios días de caminata, de viaje, fueron. Y cuando terminó la fiesta, todo y llegó la hora de volver, todos con la compañía, dice, con todo el grupo volvieron José y María, pero Jesús se había quedado. Y preocupado cuando se dieron cuenta, después de un día de viaje, se dieron cuenta, así que volvieron otro día de viaje para atrás, volvieron, y cuando le encontraron, dice esto, ¿no? En el versículo de Lucas, repito, Lucas capítulo 2, el versículo 46 y 47, vamos a estar ahí, que dice que aconteció, que pasó que 3 días después, José María, ¿no? Le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿no? Jesús estaba ahí escuchando, preguntando, y todos, creo que viceversa también, preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahí mismo los doctores de la ley, si era al revés, le oían y le preguntaban y se maravillaban de la respuesta de Jesús, de cada respuesta que Jesús les daba, siendo un niño de 12 años. Así que quedaban maravillados, obviamente, con esa ya conexión, siendo él niño, hombre, humano, pero también siendo Dios, ¿no? Encarnado aquí en la tierra, con esa conexión con el Padre y con el Espíritu de Dios. Se maravillaban con sus respuestas. En otra etapa de su vida más grande, en Lucas capítulo 20, dice también, ¿no? Que para engañarlo, para sorprenderlo, ¿no? Dice en Lucas capítulo 20, el versículo 26 en especial,
ahí también mira qué justo, ¿no? Los maestros de la ley, años después, siendo Jesús ya adulto, en su ministerio ya, dice algo así como que le mostraron una moneda y la imagen. Bueno, no quiero meterme mucho en el tema, pero dice que le hacían muchas palabras, pero esta vez malintencionadas, ¿no? Con un mal corazón, para sorprenderlo, agarrarlo y decirle, ajá, viste que vos sos un falso profeta, no sos, que andás diciendo mentiras por ahí, andás convenciendo a la gente. Lo querían agarrar, ¿no? Atraparlo, encerrarlo, engatusarlo con sus propias palabras. Pero dice que en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 26 de Lucas, dice que no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Delante del pueblo lo querían hacer pasar vergüenza. Mira vos, qué bárbaro estos maestros de la ley. Pero también pasa que dice que, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Callaron. Tremendo, ¿no? Que tal vez cuando somos niños pequeños tenemos como este corazón tal vez más puro, ¿no? Más sencillo. No por nada el Señor dice, cuando venían los niños, dice, no, ¿qué hacen? No los saquen, sino déjenlos que vengan a mí, sino tienen que ser como ellos, porque de ellos es el reino de los cielos, como niños. Y ahí cuando eran niños se maravillaban y era todo, wow, sorpresa. Pero de grandes ya estaban malintencionados, ¿no? Había una malintención y venimos con estas complejidades ya de adultos, tal vez en nuestra vida también, venimos más, nuestro corazón parece a veces con malas intenciones y tenemos que refrenarnos. Ay, no, espera, esto no me parece que no está bien lo que estoy haciendo. Perdóname, Señor. Y vienen preguntas más complicadas, más complejas y que te atrapan y pensamientos medios complejos de una cosa, de otra, y decir, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Jesús es la respuesta justa. Dios mismo es la respuesta. Es la respuesta. La respuesta. De preguntas grandes que tenemos, profundas, complejas, y en lo profundo a veces, no sé, oscuras, escondidas, pero que Él ya las conoce, porque tienen ese propósito de ser contestadas. Y Dios es la respuesta. Dios es la respuesta a cada pensamiento que no nos cierra duda, inquietud, miedo. Él es la respuesta. Y ahí en Él tenemos que buscarla, ¿no? ¿Por qué buscar en otras cosas, darle la vuelta, investigar, tener qué pasó, los datos, esto, lo otro? Bueno, en Lucas 2 decía, ¿no? Con inteligencia, sí, con inteligencia, ¿no? Se maravillaban por la respuesta. Y yo creo que el Señor tiene esa respuesta, que no solo es inteligente, sino que es la completa, la que va a completar cada rincón de esas preguntas que te andan dando vueltas, que te están ahí ya hasta molestando, fastidiando de no ver la respuesta. Decís, Señor, ¿qué cuándo va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Por qué me pasa? ¿Qué tenés, Señor? De algo del futuro, algo de lo que pasó del pasado, algo del presente. En cada una de las respuestas, el Señor fue, es y será, ¿no? Será, dice de una forma completa en este caso, esa respuesta que estás buscando, esa respuesta que estás esperando, esa respuesta, el Señor es la respuesta justa, el Señor es la respuesta ideal, el Señor es la respuesta completa para tu vida, para mi vida, para que andemos en certeza y no en dudas, para que andemos en esa fe que nos sobrepasa todo entendimiento. Por eso a veces estamos sin entender cosas, pero no importa porque el Señor está por sobrepasa para que puedas tener esa paz que sobrepasa, ¿no? Cada cosa que podamos entender. Así que bueno, que el Señor te bendiga y espero que en esta situación que estés pasando, en las preguntas que estás teniendo, puedas tomarte este tiempo de callar los ruidos, de callar respuestas tal vez erradas que no vienen de Él, y poder apuntar nuestras antenas, nuestros oídos hacia Papá Dios, y con un corazón
abierto, sincero, decirle, Señor, esto no lo entiendo, y que Él pueda venir con la respuesta justa para este momento. Amén. Que el Señor te bendiga.